Cordial saludo, tutor y compañeros. Hoy voy a explicarles el Excel del diseño hidráulico de riegos por goteo. Los integrantes del trabajo colaborativo son Wendy Alexandra Prieto Vargas, María Fernanda Milán Velázquez, Robinson Damián Mora Mosquera, Fabio Steven Chavarro Cuenca y quien les habla, Ricardo Claros. Bueno, este diseño hidráulico lo basamos según el diseño agronómico de la etapa del trabajo pasado, en cual se da en la finca San José, municipio de Tarqui, departamento del Huila, eh, que decidimos trabajar más de una hectárea, sí. Entonces vamos a pasar a aplicar lo que es el área de sectores, que es de una hectárea por un, por el área de sector de metros cuadrados de 1250. Eh, Dividimos la hectárea en 8 sectores, iguales para manejar caudales de manejo con la bomba. Lado del sector son 35 metros. Utilizamos la raíz cuadrada de 1250 metros cuadrados. Eso nos da el lado del sector cuadrado de la raíz cuadrada de 1250, que es igual a 35 metros. La distancia entre líneas son 2 metros. Eh, El dato del diseño agronómico lo dimos según el marco de planación según pues el marco de planación del cacao. La distancia entre emisores, que es de 1,5 metros, también lo utilizamos del diseño agronómico y esto lo definimos calculando cuando se calcula el gotero. Diámetro de la manguera de 16 milímetros. Elegimos la manguera, pues la manguera que es siempre la estándar de gotero 16 milímetros, el cual la dividimos entre 25,4 para convertirlo en pulgadas, porque Hans William trabaja en estas unidades. Y quedamos en 0,6299 pulgadas, que vendría siendo este de acá. Grosor. 1,2 milímetros. El grosor de la pared nos permite pues calcular el diámetro interno real. El diámetro interno. El diámetro interno es de 0,0148 metros, en cual pues lo hicimos con 16 milímetros menos el 2 por 1,5, 1,2, que son los 1,2 milímetros, que eso nos dio un resultado de 13,6 milímetros y lo convertimos a 0,1 y nos dio 0,148 milímetros. Este es el que va en la fórmula, pero no está aquí en el extremo. El caudal por el gotero. El caudal por gotero pues, es de 6 litros. Es de 6 litros por hora. Dato que nos da la ficha técnica del emisor seleccionado en el diseño agronómico. Rigurosidad de 120, esta que viene haciendo acá. Eso nos da con el coeficiente de Hans William para el PVC, que es el PVC nuevo, con mayor AC, que son que son menos las pérdidas. Bueno, ya para la cadena de cálculo, esto, el número de emisores por línea que es igual a 24, es igual a 24. En el lado del sector son 35 metros, que son 35 metros, lo dividimos entre 1,5 en metros de distancia entre goteros. Eso nos da un igual de 23,3 que se rodea a 24 goteros.
que lo redondamos a 24 goteros por línea. El caudal de goteros en metros cúbicos sobre segundos, que es igual a 1,667 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos sobre segundos. Esto en 6 litros sobre hora dividido los 3.600 segundos, que nos da un igual a 0,00 1667 litros por segundo. Dividido 1000, que es igual a 1667 por 10 sobre menos 6 metros, sobre menos 6 eh, metros cúbicos sobre segundos. Eso lo convertimos por Heinz William y trabajamos a metros sobre segundos. El caudal de la línea, que vendría siendo este. El caudal de la línea es de 3198 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos. Son 24 goteros por 1667 y se multiplica también por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Cada uno da un resultado de 3928 vuelve y se multiplica, por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Lo cual nos da un caudal para la entrada por inicio de la manguera. Pérdidas en milímetros. Eso nos da un igual de 0. Eso venía haciendo acá, de 0,00855 milímetros. Aplicamos pues la fórmula de Hans William en este caudal del diámetro interno, que es 0,0148 milímetros, y C, que es igual a 120, lo cual nos da un resultado de 0,00855. Eso significa que por cada metro de manguera se pierde 0,85 centímetros de presión. Número de líneas del sector. El sector tiene 35 metros, entonces de metros de ancho. Lo dividimos entre 2 metros entre líneas, que es igual a 17,5, que es igual a 18 líneas de goteo. Este punto pues, es muy importante, ya que la fórmula de Hans Williams asume que el caudal es constante todo el trayecto, pero que la manguera de goteo, el agua va saliendo por cada gotero. Entonces el caudal al final de la línea casi es cero. El factor F corrige eso. Eso nos dice que las pérdidas reales son de 35%. De 35%, lo que nos daría la fórmula directa con 24 goteros que están acá. A la de que nos daría un igual de 0,35. Ya para las pérdidas en la línea de gotero, que es igual a 0,3 a 0,30 metros, eso nos ajusta a eso, todo esto lo ajustamos con el valor de Excel, y los resultados del Excel es de 0,300 milímetros, que incluyen todas las consideraciones de la fórmula. Ya para el resultado final, las pérdidas de todas las líneas del sector se acumulan en 1,87, que es lo que la bomba debe vencer, y lo que está en la primera parte del sistema. Eh, ya después de todo esto, ya haber conectado primero el cálculo de pérdidas en líneas de emisores y las pérdidas de manguero de sector, terminamos conectando los números con una decisión. El 1,87
sobre una presión de trabajo de 10,5 y de una presión de 15 PSI, lo que representa que el 17% del criterio técnico para el goteo exige que la diferencia no supere el 20%, lo que nos garantiza que los goteros al final de la línea entreguen prácticamente el caudal que los del inicio. Hasta el momento, después de eso, ¿qué? Nuestro diseño hidráulico cumple. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Millán y yo les voy a hablar acerca del tema de las pérdidas en tubería secundaria que reparte al sector. Como primer dato, tenemos que la longitud del lado del sector es de 35 metros, es decir, la tubería secundaria. La separación de las líneas en emisores es de 2. El diámetro de la tubería en pulgadas es de 1,5. El diámetro de la tubería en milímetros se halla multiplicando el diámetro de la tubería en pulgadas por 25,4 y esto nos da un resultado de 38,1. En el grosor de la manguera tenemos que es de 3. En el diámetro interno de metros lo obtenemos del diámetro de la tubería menos el grosor y eso lo dividimos en 1000. La rugosidad es de 120. Esto siempre va a ser así si es de polietileno. El caudal lo toma en metros cúbicos, el caudal del emisor, y este pues ya lo toma del dato anterior, lo toma automáticamente el cálculo anterior. El número de emisores por línea es de 24 y el caudal por línea en metros cúbicos se obtiene multiplicando el número de emisores por línea por el caudal del emisor. El número de líneas son 18, que lo obtenemos dividiendo la longitud del lado del sector por la separación de las líneas. En el caudal total del sector de metros cúbicos, multiplicamos el número de líneas por el caudal de la línea. Esto nos da un resultado de 0,00069. Y para las pérdidas de Hazen-Williams, esto no lo toman metros y lo que tenemos que hacer aquí es poner los datos de la celda 41, de la celda 46 y de la celda 40. Y para obtener las pérdidas en secundaria, lo que hacemos es multiplicar las pérdidas que obtenemos de Hazen-Williams por la longitud del lado del sector. Buenas tardes, respetado tutor y compañero. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Wendy Alexandra Prieto Vargas, estudiante del programa de agronomía del ECASMA de la ciudad de Ibagué, con el código 1075-293-178. Me correspondió el tercero, pérdidas en tubería principal. Vamos a explicarle, sería pérdidas en principal que definen el enfoque del cálculo. Los parámetros de entrada a llenar son distancia de capacitación a sector más apartado, la longitud de la tubería desde el punto de captación hasta el sector más lejano, valor igual a 20, unidad implícita metros, número de sectores a regar, la cantidad de sectores que reciben agua, valor igual a 2, rugosidad, una medida de la aspereza interna de la tubería que afecta a la fricción, valor 120, unidad implícita según la fórmula utilizada, podría ser un valor de rugosidad absoluta o relativa. Diámetro de tubería principal pulgadas, el diámetro de la tubería principal en unidades de pulgada es igual al valor 2, grosor en milímetros, el espesor de la pared de la tubería, valor 4, unidad en milímetros. Parámetros
Parámetros calculados. Caudal del sector, el volumen del agua que fluye por el sector, valor 0,00694,444, unidad metros cúbicos por segundo. Caudal del sector a regar, metros cúbicos por segundo. El caudal total para los sectores a regar, este valor parece ser la suma del caudal del sector 0,00694,444 metros cúbicos por segundo por dos sectores, igual a 0,001,388,888 metros cúbicos sobre segundos, que coinciden con el valor dado. Diámetro de tubería en milímetros. El diámetro de la tubería principal convertido a milímetros, si el diámetro en pulgada es 2, el diámetro en milímetros sería aproximadamente 50.8 milímetros. 2 pulgadas por 25.4 milímetros sobre pulgada. Diámetro interno en metros. El diámetro interno de la tubería en metros se calcula restando el grosor de la pared, considerando ambos lados del diámetro exterior y convirtiendo a metros. Diámetro exterior en milímetros, igual 58.8 milímetros. Grosor total, igual 2 por 4 milímetros, igual a 8 milímetros. Diámetro interno en milímetros, 50.8 menos 8, igual a 42.8 milímetros. Diámetro interno en metros, 42.8 milímetros sobre 1000 milímetros sobre metro, igual a 0.0428 metros. El valor dado es de 0.0468 metros, lo que sugiere que el diámetro exterior en milímetros podría ser diferente, o que el cálculo del diámetro interno de otra manera. Pérdidas Head Loss, que es pérdida de carga por metro lineal de tubería, 0, valor 0,0230, 185.01, probablemente se refiere a los Head Loss, pérdida de carga. Pérdidas totales en principal. La pérdida de carga total a lo largo de la tubería principal, valor 2,762220138. Este valor se obtendría multiplicando las pérdidas por metros. Pérdidas Head Loss, metros sobre metros por la distancia total. Distancia de captación a sector más apartado. 0,023018,501 metros sobre metros por 120 metros, igual a 2,762,220,012 metros, que coincide con el valor dado. En resumen, el cuadro calcula la pérdida de carga en la tubería principal basándose en la distancia, el caudal, las características de la tubería, diámetro, grosor, rugosidad y el número de sectores. Los valores marcados como llenar son los datos de entrada que el usuario debe proporcionar. No siendo más, me despido. Muchas gracias. Feliz tarde. Cordial saludo, mi nombre es Fedecén Chavarro. En esta actividad voy a explicar las pérdidas totales. En esta parte del diseño que se realizó junto con los compañeros, se calcularon las pérdidas totales del sistema de riego, en donde las cuales representan la presión que pierde el agua durante todo su recorrido. Según los resultados obtenidos en este Excel, las pérdidas por fricción en la tubería principal fueron de 2.76 metros columna de agua. Las pérdidas en tubería secundaria fueron de 1.83 metros, mientras que las pérdidas en los sectores de riego alcanzaron a 3.74 metros. También se tuvieron en cuenta otros factores importantes como la altura entre el reservorio y la tubería de succión, que fue de 2 metros, y las pérdidas por pendientes de terreno, equivalente a los 3.6 metros. En esta parte también
se miró las pérdidas por singularidades, como lo es con los codos y accesorios, con un valor aproximado de 2 metros. Eh, Finalmente, lo, al sumar todas estas variables, se obtuvo una pérdida total de 16 metros columna de agua. Eh, Acá debemos de tener claro que este resultado es fundamental porque nos permite seleccionar correctamente la bomba y garantizar que el sistema de riego funcione con una presión adecuada y uniforme en todo el cultivo de cacao. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy el estudiante Robinson Damián Mora Mosquera del programa Ingeniería Agroforestal de la UNAD. En la fase 3 del diseño hidráulico para un riego presurizado, me correspondió la selección de la bomba. Lo que buscamos con la selección de la bomba es escoger una bomba adecuada para el sistema de riego. Como sabemos, es un sistema de riego a presión, entonces pues eso es lo que buscamos, la fuerza y que la bomba tenga buena presión. El caudal, vamos a la tabla, caudal M3, metros por segundo. Entonces aquí se calcularon el caudal de metros cúbicos por segundo. ¿Qué es el caudal? La cantidad de agua que debe circular en el sistema de riego. Continuamos. El caudal 83.33 se convierte el caudal a litros por minuto. El sistema necesita 83 litros de agua por minuto. Si la bomba entrega menos agua, pues va a quedar mal el sistema de riego, porque pues la idea es que las plantas queden bien hidratadas. La eficiencia. ¿Qué significa? La eficiencia es cómo trabaja la bomba. Como bien sabemos, pues una bomba, motobomba o una estacionaria, pues es una máquina que depende de un buen mantenimiento. Entonces depende de la fricción, del calor, del desgaste, de la turbulencia. Entonces como mínimo un 90%. El caudal real. El caudal real es uno de los más importantes porque si el sistema necesita 83 litros por minuto reales, la bomba debe entregar más para compensar las pérdidas, que fue lo que explicó la compañera. Bueno, entonces número de goteros a trabajar 833.33. La cantidad de goteros que funcionarán al mismo tiempo, eso explica la necesidad del caudal. Entonces por eso necesitamos que la bomba trabaje constantemente a un 90, que se necesita mucha presión para que mueva todos esos goteros. En la selección de la bomba, aquí comienza la parte donde comparan los cálculos con bombas comerciales y pues con una bomba real. Continuamos. El caudal GPM. Bueno, entonces vamos a explicar qué significa. Dice galones por segundo. Pues por lo que muchos catálogos de bombas utilizan esa unidad, GPM. Y 24 GPM igual a 92 litros por minuto, que es lo que pues regularmente está esa medida. El caudal requerido equivale a aproximadamente 24 galones por minuto. Continuamos con el MCA, que es un valor de 16. Dice que es metros de columna de agua. Es una medida de presión hidráulica. Entonces presenta la fuerza con la que la bomba impulsa el agua. El sistema requiere una presión de 16 metros de columna de agua. ¿Esto con qué? Pues para verificar que el agua llegue a los goteros, que todos los goteros funcionen muy bien. El diámetro de la salida, está
en 2.0. La salida de la bomba debe ser de 2 pulgadas. Entonces, este diámetro debe coincidir con la tubería, el caudal y el diseño hidráulico. Y bueno, en bomba de presión 5 o 6 HP, que dice que estaría bien acorde a las tablas. Entonces, aquí se verifica el caudal requerido, la presión requerida y el diámetro. Entonces, ¿qué significa? Dice HP, horsepower, que es caballos de fuerza. Es la potencia del motor. Pues mientras mayor sea el motor, vamos a tener un sistema de riego más constante y no vamos a tener problemas de presión. Entonces, pues básicamente en ese trabajo lo que hicimos fue calcular el caudal necesario del sistema de riego. Después ajustamos el caudal considerado al 90, que es con lo que trabaja la bomba. Luego calculamos la presión requerida en metros de columna. Y finalmente comparamos esos valores con tablas comerciales, que es lo que voy a seguir explicando. Comerciales, y seleccionamos una bomba entre 5 y 6 HP con la salida de 2 pulgadas. Entonces aquí lo que hay que tener más en cuenta es el caudal, la presión y la potencia del motor de la bomba. Bueno, al finalizar hicimos en barnes, que fueron las tablas negras que colocamos. Entonces ahí lo que se buscó fue que hicimos que las tablas negras correspondan a los catálogos comerciales de bombas Barnes. Pues fue lo que entonces decimos. En ellas se comparó el caudal, la presión y la potencia calculada para el sistema. Después de analizar los datos, concluimos que una bomba de 5 y 6 HP cumple adecuadamente con los requerimientos del sistema de riego, debido a la fuerza con la que, la presión que ella ejerce en el agua para que pueda el sistema de riego funcionar muy bien. Pues eso es todo, muchas gracias.